Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Seguro que todos vosotros conocéis las famosas líneas de Nazca, un misterio que jamás ha sido resuelto y del que cada vez que sabemos más información, pues nos resulta cada vez más intrigante. Solo se pueden ver desde el aire, al igual que el fenómeno de los círculos de las cosechas, y existe una impresionante relación con uno de los más famosos casos ovni de la historia de la humanidad, el caso Voronezh, ocurrido en la antigua Unión Soviética el 27 de septiembre de 1989. Pero vayamos por partes. La cultura nazca, con semejantes coordenadas de desarrollo que la de la cultura Paracas, estamos hablando de Perú, estamos hablando de un periodo que floreció entre los años 700 a.C. Y 200 después de Cristo, abarcando luego pues un marco temporal entre los años 100 después de Cristo y 600 después de Cristo, es decir, estamos hablando de unos saberes y unos conocimientos que pudieron abarcar ni más ni menos que 1300 años. Bueno, pues han estado ahí y bueno, pues lo más impresionante es que su mayor legado fueron unas majestuosas líneas solamente visibles desde el cielo. Además, unas líneas que pretendían llamar la atención, no estaban ahí porque sí. Estaban haciéndolas, esas culturas, sabiendo que se desarrollaría algún día en el futuro una tecnología para poder construir artefactos que pudiesen volar y directamente, bueno, pues las líneas de Nazca están concebidas para dejar todo tipo de mensajes. Bueno, Maria Reiche, la investigador que ha dedicado pues su vida a estudiar las distancias y los significados de las líneas y las figuras zoomórficas que aparecen, pues llegó a la conclusión de que estaban indicando un mapa de constelaciones, pero resulta que estudios posteriores llegaron a determinar incluso que había más figuras que las más significativas y famosas, como las del colibrí, la espiral, por cierto que aparecen ambas en los círculos de las cosechas, o el mono, o las manos, y bueno, pues muchas más, ¿no? Y es que resulta que en un estudio que abarcó más extensión del terreno, bueno, pues la Universidad de Yamagata, en Japón, descubrió a finales del año 2019 nuevas figuras y llamó la atención una en particular. De hecho, dos, pero bueno, en principio vamos a centrarnos en una y luego en otra. Es un ser que llevaba una especie de artefacto más pequeño. El ser tenía una representación de iluminación en torno a su cabeza, también una serie de puntos en donde se quería dar profundidad al cráneo y, si nos fijamos, también una pequeña esfera bajo la barra mayor de la representación de iluminación o calor y, bueno, pues en torno a la figura más pequeña, unas facciones que exponen una cara. Si nos fijamos, son representaciones de comunicación, temperatura e incluso movimiento, porque existe una posición de las botas o de los pies en torno a ir hacia adentro. Si hubiesen estado pues en posición de 90 grados hacia afuera, pues habría quedado estático, pero al representarlo de esta manera hacia adentro, el significado es de movimiento hacia la persona hacia la que está enfrentándose, hacia la que lo ve. Cabe destacar que el puntillismo se utiliza, en este caso, además de para representar tres dimensiones en la cabeza del ser,
alto, esa sensación de la que hablaba, pues también se utiliza para remarcar la altura del ser más grande en torno al más pequeño. Muy bien, la esfera más pequeñita de todas pues queda, como decía, debajo de la representación, con sensación de utilización en cualquier momento, siendo también protagonista de la acción que se produce realmente en este dibujo descubierto en las líneas de Nazca. Bueno, ¿el problema cuál es? Pues es que resulta que es exactamente idéntico a los integrantes del OVNI que apareció en Rusia en 1989. Y vamos a ver por qué. Resulta que ese día se confirmó, estamos hablando del 29 de septiembre de 1989, aquel día se confirmó en los medios de comunicación de todo el mundo el aterrizaje, en una noticia pues totalmente inédita, que se le escapó a la CIA completamente, un aterrizaje de un objeto volador no identificado del que descendieron incluso 3 seres con distinta morfología aparentemente mecánica. El primero tenía 3 ojos, portaba un utensilio similar a una linterna con el que interaccionó con varios niños que se acercaron al lugar, 4 en concreto, y que además un ser que tenía una gran altura con respecto a los otros 2. Y bueno, pues esos otros 2 son una caja metálica que podía moverse, al menos pues tenía unas dimensiones como si fuese unas facciones rectangulares, que podía moverse, y además tocar e interactuar con el entorno. Y luego pues otro ser que también era alto, aunque menos alto que el de los 3 ojos, y que efectivamente pues también estaba pues ahí portando una esfera u objeto pequeño separado de sus manos. Un ser morfológicamente similar a un humanoide, con cabeza, tronco y extremidades. Estos son los dibujos de los testigos presenciales, y resulta que las recreaciones que se han podido realizar en estudios realizados gracias a entrevistas con los 4 niños que estuvieron cerca de la escena, siendo incluso uno de ellos abducido, pues es que son idénticas, esas recreaciones son idénticas a lo que se ve en las líneas de Nazca. El problema que tenemos aquí es que son representaciones de estos mismos seres en un lugar de la Tierra y en otro lugar de la Tierra, con miles de años de antigüedad, separándolos entre sí, separando esos dibujos entre sí. A los 2 primeros pues ya los hemos visto, y resulta que el intrigante e inmenso ser que porta la vara y que parecía que dirigía la operación y el aterrizaje, pues también resulta que aparece en los dibujos de Perú, en un segundo dibujo, con 3 detalles. El que se queda detrás de las acciones, pues ahí aparece pues como con los pies o las botas representados aquí sí en un ángulo de 90 grados, como para remarcar ahí que se está quedando detrás. Y también pues se puede ver cómo se remarca la altura de ese ser con 3 líneas más gruesas, una manera muy inteligente para hacer una comparación con los otros 2. Líneas gruesas que abarcan un gran territorio por otro lado, y que exponen una gran altura del ser, que es el mismo que apareció en Voronezh, apareciendo por tanto los 3 seres del aterrizaje en en un sitio y en otro. El problema es que las líneas de Nazca tienen un mínimo de 1400 años de antigüedad,
y un máximo de 2.700, ¿no? Y entonces, claro, estamos siendo vigilados por este tipo de seres, este mismo tipo de seres, desde hace milenios. Sin duda, mi respuesta a este respecto es que sí. Un rotundo sí. Más allá de que sea algo perturbador el hecho de que los testigos encima apuntasen a que había una información adicional, y es que el objeto volador no identificado e incluso el ser más alto, el que dirigía las operaciones, tenía el signo del supuesto caso Ummo, unas comunicaciones, ese caso Ummo en el que hubo unas comunicaciones con investigadores españoles, un caso en el que nunca me he querido meter, por otro lado, ¿no? Y yo me he metido en todos los casos OVNI que existen, pero en ese no, específicamente, ¿no? Y bueno, pues yo, pues es muy curioso porque en esta investigación es que me quedo con dos conclusiones. La primera, si de entre todas las constelaciones que hay, los Nazca llegaron a la conclusión de que debían exponer el mensaje definido, clarísimo, para sus sucesores, porque estaban seguros de que los verían para siempre desde las alturas de esos seres, es porque lo que les pasó con ellos fue importantísimo, quizá peligroso, quizá estaban avisándoles a sus sucesores. Algo muy importante ocurrió allí y debía de ser contado. Ya estaban tratando de llamar la atención con líneas y después ser más específicos con constelaciones, es decir, para que se viese que lo que estaban diciendo, pues efectivamente, pues que era real. Y en un tercer paso, pues ya especificar con quién interactuaron y sobre todo con quienes peligrosamente actuaron. Y bueno, pues una segunda conclusión, y es que claro, estos seres ya podemos decir que no son peculiares dentro de la ufología. Los vieron los Nazca, los reportaron, y claro, ahora bien, estos seres, vamos a verlo siempre desde otra perspectiva. Ahora bien, ¿qué hacen bajando aquí? ¿Qué pretenden? ¿Qué hacen en una abducción? ¿Qué tipo de experimentos realizan bajando aquí? ¿Por qué se les escapó a la CIA y al Pentágono esas informaciones que llegaron a todo el mundo, incluso a España? Y yo con 7 años me acuerdo incluso de que lo vi. Claro, los utensilios que llevan son armas. ¿Para qué? ¿Por qué lo siguen haciendo? Bueno, pues nada, este es el programa que tengo hoy para vosotros, que espero que os haya gustado muchísimo. Aquí tengo mi libro de Paraísos Marcianos, si queréis comprarlo. La verdad es que me ayudaría muchísimo para seguir aquí en YouTube y continuar con el canal, algo que es muy difícil, y para poder llegar a fin de mes, si me es posible, por favor. Y bueno, aunque me da vergüenza decirlo, pero es que es así. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.